Buenos días, hermanos. Amén. Bien, contentos, un día domingo, un día que celebramos y recordamos siempre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Igualmente, queremos que compartan con nosotros hoy la alabanza y la palabra de Dios. Les agradecemos a cada uno de ustedes porque darle a prioridad al Señor es el primer punto. El Señor debe ser primero en nuestras vidas y el día domingo debemos honrarle, congregándonos todos en armonía para alabarle, para glorificarle, para darle gracias por todo lo que nos ha dado en la semana. Gracias aún hasta por las cosas malas que nos hayan ocurrido, porque todo lo permite el Señor para perfeccionarlo. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, personas que nos siguen por este medio, nosotros seguimos a un Dios poderoso, a un Señor. Y Dios que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros en una cruz. Y hoy día vamos a entonar esa alabanza que dice, firmes y adelante. Debemos seguir firmes y adelante en la fe a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, para la salvación de nosotros, que éramos en ese tiempo extraños a Él antes de aceptarle. Sabemos que solo llegando a sus pies podemos alcanzar la salvación que Él pagó por un alto precio, su muerte en la cruz. Hoy día con todo el ánimo vamos a decirle firmes y adelante. ¿Nos acompaña? Pues desde la fe
buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La Gran Comisión. Ninguno de nosotros puede ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo vemos a diario en los noticieros, periódicos o en las redes sociales. Todos los eventos que pasan, conflictos políticos, desastres naturales, etc. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que muchas de las personas de esta sociedad pareciera que ya se les hace tan común todo lo que vemos, y hasta cierto punto hacen como si tuviesen una vista gorda que no les interesa. O sucede de repente que otras personas andan tan ocupados con todos sus quehaceres, con todos los afanes que hacen a diario, que olvidan o pasan por alto lo que está sucediendo en nuestro planeta, y que en el fondo todas las cosas que vemos que están sucediendo están anunciando que el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo está acercándose cada vez más. Hoy en día los creyentes, muchos creyentes, van predicando alrededor con mucha preocupación y con una voz de alerta justamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque las señales que nosotros estamos viendo, que anuncian el fin, son palabras que ya están plasmadas en las Escrituras y vemos que se están cumpliendo. Pero, lamentablemente también en la actualidad, la mayoría de gente que no conoce a Cristo, opinan en ocasiones que esto es mentira, que la Biblia es una farsa, es un engaño, que solamente los creyentes estamos anunciando a través de diferentes medios la llegada del Señor Jesucristo únicamente con el afán de querer asustar a la gente. Incluso piensan que con eso nosotros podemos lucrar, ganar algún tipo de dinero. Eso piensa la gente natural. Pero nosotros, como creyentes, sin embargo, sabemos que todas estas profecías que están en la palabra van a cumplirse. Aunque hoy hay muchas personas que están menospreciando la palabra, por otro lado también hay un grupo de personas, una generación que está sedienta de la palabra de Dios. Hemos estado de repente, hermanos, tan ocupados, ustedes seguramente en ocasiones se han sentido así, ¿no? Que han estado poniendo tanto empeño en predicar la palabra y se siente como si estuvieran echando perlas o piedras preciosas a unos cerdos que no pueden apreciarla. Pero sin embargo, a pesar de que la palabra en algún momento pareciera que no tuviera retorno, que cayera el vacío, que a la gente no le importa la palabra de Dios, de todas maneras hay personas que están sedientas por la palabra, que como sintieran que los oídos le pican para que puedan escuchar esa palabra de Dios, que es necesario en este mundo que está cada día más lleno de maldad, de corrupción, de delincuencia, de una crisis política, económica, incluso ambiental o sanitaria, que nos indica pues que la existencia de este planeta está llegándose a su propia destrucción. Y ante esa situación de nuestro planeta, la humanidad ha intentado por diversos medios humanos posibles que puedan tener a su alcance cambiar el mundo, y nunca se ha obtenido unos resultados verdaderos. Y por el contrario, vemos de que toda la condición está yendo de mal en peor, porque es imposible que las acciones humanas puedan hacer algún cambio de esta situación que ya está escrita en la palabra de Dios. Mientras más el hombre quiera resolver las cosas a su manera, va a obtener los mismos resultados. Dios nos manda que nosotros nos sentemos a discernir
¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia ante esta situación que vemos a nuestro alrededor? Y muchas veces vamos a observar que Dios permite estas cosas justamente para que el mundo se dé cuenta de la necesidad de Él. Vemos que de repente incluso familias se sienten desgarradas desde el más profundo de su corazón ante todas las crisis que se van a experimentar. O que vemos alrededor nuestro, jóvenes de muy temprana edad saliendo embarazadas, jóvenes que están hundidos en droga o en alcoholismo, en pornografía, y cada una de estas cosas va yendo de mal y mal en peor. Y pareciera de que este mundo no tuviese solución. ¿Qué pasó con los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Ellos se capacitaron con el Señor durante 3 años para luego salir a predicar el Evangelio. Ellos no se quedaron únicamente en los templos para estar allí encerrados, sino que salieron a predicar la palabra de Dios. Y por donde quiera que ellos iban, enseñaban acerca de las Escrituras, de lo que Jesús les había enseñado. Entonces, las 4 paredes de un templo no es un lugar donde nosotros vayamos a captar nuevos creyentes que necesitan de la palabra de Dios. Las 4 paredes de una iglesia no es un lugar donde nosotros vamos a poder pescar almas perdidas. El lugar de la pesca está en los lugares necesitados, fuera de la iglesia. El lugar donde nosotros podemos rescatar a almas que estarían destinadas al infierno vendría a ser tu propio trabajo, tu escuela, tu universidad, el mercado, las casas que están cerca de la tuya, tus propios vecinos, incluso también tu propia familia. El hombre natural que no ha recibido a Cristo no va a poder comprender la transformación que viene del corazón, y que si no aprende esto, a trabajar el corazón propio hacia el camino del Señor, tampoco va a poder cambiar la condición de este mundo. Todo esto que vemos a causa de la incredulidad de la humanidad está ya pues anunciando que los tiempos están cerca. Es por eso que el hombre procura de repente encontrar nuevas ideas para poder resolver los problemas del mundo, y la persona puede plantear diferentes tipos de planteamientos, de repente desde el punto de vista económico, social, político, científico, etc. Pero la mayoría de todas estas aplicaciones están desconectadas del conocimiento de Dios, y por tanto nunca se va a obtener los resultados que la humanidad espera. ¿Y el mundo por qué está así? ¿Por qué el mundo está hundido en perversión, corrupción y maldad? Porque Dios no es el Señor de este mundo. Dios no es el Señor de la humanidad completa. Por eso es que vemos tanto caos a nuestro alrededor. Corrupción, violencia, y mientras más la humanidad se encuentre más separada de nuestro Señor, cada vez más el mundo va a ser gobernado por el príncipe de este tiempo, que es Satanás. Por tal motivo, Dios impartió poder a la iglesia, es decir, a nosotros los creyentes, para que por medio de la iglesia, es decir, por medio de cada creyente, de cada cristiano, nosotros pudiéramos ser un medio para que traslademos el reino de Dios desde el cielo aquí a la tierra. Y donde el reino de Dios puede habitar, allí habría gozo, paz y justicia. Pero en los lugares donde faltan esas 3 cosas, donde falta gozo, donde falta paz o donde falta justicia, justamente es un reino donde no gobierna Dios. Por ese motivo es que Dios nos ha dado a nosotros una gran comisión, es decir, un gran encargo que nosotros como creyentes todos tenemos que cumplir. Y esta gran comisión
Este mandamiento de la Gran Comisión lo encontramos en el capítulo 28 de Mateo. Vayamos, hermanos, entonces a nuestras Biblias, a Mateo 28, versículos del 18 al 20. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dio este mandamiento se lo dio a los apóstoles poco antes de que el mismo Cristo ascendiera a los cielos. Y describe esencialmente lo que Jesús espera que los apóstoles y aquellos que lo siguieran, es decir, los cristianos, incluyéndonos a nosotros, hagan en la ausencia de Cristo. La Gran Comisión nos encomienda, nos ordena a que nosotros podamos hacer discípulos a nuestro paso por este mundo. Es decir, que tú tienes que ser discípulo, tú tienes que predicar el Evangelio a los vecinos de tu casa, a tu compañero de colegio, o compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Y nosotros tenemos que hacer esta gran comisión incluso mientras que desarrollas tus actividades diarias. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros hacer discípulos? Predicando el Evangelio, llevándolos a la palabra. Llegado el momento también de que ellos puedan recibir a Cristo, indicarles que es necesario el bautizo. Y enseñándoles también acerca de doctrina. Enseñándoles lo que nosotros hemos recibido también por parte de nuestro maestro, del pastor, o lo que has aprendido en la Biblia. Entonces, esto de hacer discípulos es una gran comisión, un gran mandato que el mismo Jesucristo nos hizo. Vamos a bautizar, vamos a enseñar, vamos a discipular. Estos son los mandamientos mediante los cuales nosotros vamos a ejecutar la gran comisión. Y en este aspecto, o este mandato de la gran comisión, vamos a encontrar tres aspectos. El primero de ellos es: somos comisionados para hacer su obra bajo su autoridad. Revisemos, hermanos, nuevamente el versículo de Mateo 28, 18. La Biblia nos dice en Mateo 28, 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que nosotros somos comisionados a continuar la obra de Cristo en su nombre y bajo su autoridad. De allí que nosotros tenemos que desarrollar un trabajo que sea efectivo. Y nosotros podemos hacer ese trabajo efectivo, no va a ser no solamente con nuestras propias fuerzas, sino que vamos a ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Y escuchen, todos los cristianos, todos los creyentes que están sentados aquí en el templo, todos los creyentes que nos ven a través de los medios, deben de hacer discípulos. Todos. Este mandato no puede ser negado. No puedes rechazar tú ese mandato. No puedes escaparte de esa comisión. Todos tenemos que hacerlo entonces. Y nosotros vamos a estar bajo el poder, bajo el amparo, bajo la autoridad del Señor Jesucristo cuando desarrollemos estas acciones. Ahora, la efectividad de este trabajo en la obra de Dios no va a depender únicamente de nuestras habilidades o talentos. Alguno de ustedes puede decir: pero yo no sé hablar, yo no conozco mucho de la Biblia. Pero recuerden ustedes a los apóstoles. Aunque es cierto, ¿no? De repente cierta habilidad que tú puedas tener, capacidad de memoria o de comprensión lectora,
puede ayudarte de repente a que tú puedas alcanzar a más personas quizás. Pero recuerden que nosotros para la Gran Comisión vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. Y esto es fácil de verlo, por ejemplo, en las historias que nosotros encontramos en el libro de Hechos, donde vemos que personas que de repente ante la sociedad no tendrían mucha capacitación, ¿no? Como por ejemplo de Pedro, que era pescador, no era instruido, pero aún así ellos testificaban con gran valor, a pesar de repente de ciertas limitaciones que puedan tener, e incluso a pesar de ser amenazados o de perseguidos. Ustedes de repente van a decir, bueno, nadie te va a perseguir con una escopeta para matarte por predicar el Evangelio, al menos en este país. Pero vas a decir, pero si yo predico el Evangelio me van a hacer bullying seguramente en el Facebook, ¿no es cierto? Tendrás ese miedo de que se burlen de ti. Pero miren, en los tiempos de la iglesia primitiva, habían personas que no le importaba morir por predicar el Evangelio. ¿Y ustedes acaso se van a acobardar de compartir el Evangelio simplemente porque te digan aleluya en el Facebook? ¿Qué valor o qué representación del Evangelio estamos demostrando nosotros? Si anteriormente la gente daba su vida por predicar el Evangelio y tú tienes vergüenza solamente porque te dan un pequeño insulto por redes sociales o en persona. Entonces hay que ver el valor y tomar el ejemplo, el valor de aquellos apóstoles y primeros cristianos que no les importaba nada para poder predicar el Evangelio. Tenían el valor incluso para dar su vida, para compartir la palabra de Dios. Y el enfoque de Cristo está entonces ¿en qué? En la expansión de su reino. Que más personas puedan ser salvas. Eso es lo que le importa a Cristo. Pero también porque Cristo dio ese mensaje directo a sus discípulos, ya antes de partir hacia la presencia del Señor en su ascensión. Cristo conoce la tendencia, la costumbre que nosotros tenemos en de repente venir a la iglesia un domingo, quedarnos aquí tranquilitos, cómodos, abrigaditos ahí en nuestras sillas, en nuestras cuatro paredes de la iglesia, alabarle, escuchar la palabra, después vamos a nuestra casa y como si nada hubiera pasado, ver nuestras películas en Netflix y te olvidas toda la semana de predicar la palabra del Señor. Eso no quiere el Señor. Jesús nos está señalando que nosotros tenemos la tarea de hacer discípulos. Y Él recuerda, el Señor recuerda que esa misión, si bien está bajo la autoridad y el poder de Él, ¿qué hace con los cristianos? Es como si Cristo te estuviera dando un poquito de su autoridad, un poquito de su poder, para que tú también hagas esa misión aquí en la tierra, de que otras personas también puedan conocer la palabra y que no se condenen y se vayan al infierno. Eso es lo que quiere el Señor. Tu hijo, tu vecino, tu primo, que tanto lo quieres y no conoce la palabra del Señor, y de repente el único cristiano que conoce esa persona que tanto estimas eres tú, ¿tú qué vas a hacer por él? ¿Vas a dejar que esa persona que tanto te estima o que tú estimas se vaya a condenación? ¿Eso queremos nosotros? Ahora, un mandato de parte de un jefe se tiene que obedecer, ¿no es cierto? Eres profesor, tienes un director, el director te da una indicación, tienes que cumplirla. Eres enfermera, eres médico, el director del establecimiento o del hospital te está dando una indicación de cómo tratar a un paciente o cómo se va a manejar un caso, también tenemos que hacerlo, claro está, si todo es correcto, ¿no es cierto? Aunque hay algunas personas que ni siquiera le hacen el caso ni a su papá, ni a su mamá, ni al director. También hay esos casos porque están mal. Pero ahora, si un mandato viene directamente de la boca de Dios, ¿te negarías a hacerlo? ¿Cierto? No lo harías. Tendrías que ejecutar esa opción. La única opción que tienes que hacer tú con un mandato que te hace Dios es obedecerlo. Si Jesús, que es Dios Hijo, nos está diciendo aquí, id y predicar el Evangelio, es un mandato del mismo Dios. Entonces te pregunto, ¿vas a desobedecer ese mandato de Dios? No.
¿Por qué? En primer lugar, la expansión del reino de Dios, es decir, que la palabra de Dios pueda ser conocida por más personas en la tierra, requiere que nosotros apoyemos. Ahora, no necesariamente que pues salgamos todos de aquí de la iglesia y nos vayamos de repente a alguna tribu salvaje del África o del Amazonas. Hay muchas formas en las que nosotros podemos participar de la Gran Comisión. No necesariamente significa que todos nos vayamos de misioneros. Ahora, el que tenga en su corazón salir como misionero, lo puede hacer. También la Gran Comisión se ejerce pues desde el púlpito de un pastor o de repente en la labor de los maestros de escuela dominical o escuelas bíblicas de vacaciones, también. Pero hay otras formas en las cuales se puede ayudar en la Gran Comisión, como por ejemplo, que ustedes oren por los misioneros, que oren por la escuela dominical, que oren por los maestros de escuela dominical o de escuela bíblica de vacaciones, que oren por el pastor. Algunos aportarán de repente financieramente, colaborando con la escuela, colaborando con las misiones, o incluso si alguien de repente da el refrigerio para los niñitos de una escuela dominical, también es una forma de ayudar con la Gran Comisión. Hay varias formas entonces en las cuales nosotros podemos dar el respaldo para que se ejecute esta obra. Y las personas que van a actuar ya un poco más directo, ¿no?, acerca de predicando la palabra, eso sí es algo que podemos hacer todos, ¿no? No necesariamente vas a irte pues a un lugar alejado del Medio Oriente. Simplemente puedes cruzar la pista de tu casa y predicarle al vecino que está al frente de la tuya. Y ya estás ahí cumpliendo la Gran Comisión, sin tener que hacer un viaje transatlántico de miles de kilómetros. Entonces, cuando nosotros tenemos que ser discípulos, tenemos que ir a las personas que están cerca en primer lugar y ir enseñándoles acerca del Evangelio, las doctrinas de la palabra de Dios, y también pues procurar que esa persona llegue a los pies de Cristo. Y en la medida de repente que nosotros podamos ir conversando con esa persona, podría llegar el momento en que lo invitemos en una iglesia local donde se dicte obviamente una sana doctrina. Y si de repente alguna vez tú tengas que irte por trabajo o otros motivos muy lejos, pero todavía tú tienes, pues, obviamente tienes a Dios en tu corazón, y en esa zona no hay iglesia de repente, ¿y ahora qué hacemos? Tú puedes formar tu iglesia. Si estás en una zona muy lejana, por alguna razón Dios te lleva a una zona muy lejana donde no hay una iglesia, tú también podrías plantar una iglesia allí. Puedes hacerlo. Y ahí empezarás a trabajar diligentemente con todas las personas que tienen la necesidad de la palabra del Señor en aquella región o comunidad alejada. Pero ¿por qué es necesario ese contexto de una iglesia? ¿Por qué tenemos que venir a un templo todos los domingos? Ya que estamos ahora ya con más facilidades luego de la emergencia sanitaria del COVID. Es que en el contexto de la iglesia local es donde nosotros vamos a poder lograr la real transformación de hombres y mujeres, cosa que no se puede hacer fácilmente a través de un canal de YouTube. Realmente dentro de la iglesia nosotros vamos a poder proyectarnos hacia la comunidad y lograr cambios verdaderos que pueden perdurar y que van a tener influencia para transformar a nuestra población. Y lo repito, insisto en esto, la Gran Comisión no es algo de un grupo reducido de supercristianos, más bien es un mandato para todos los seguidores de Cristo. Así tú te sientas humilde, así tú te sientas de repente que no conozcas mucho, sí puedes predicar el Evangelio, sí lo puedes hacer. La Gran Comisión no es solamente una labor de los misioneros que se van a otros continentes, es para todo creyente, hermanos, para todos. Tú que estás sentado ahí, es también para ti la misión de predicar el Evangelio. Un segundo aspecto referente a la Gran Comisión es: somos comisionados para predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos.
Ahora, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, a Mateo 28, versículo 19 y la primera parte del versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como iglesia, entonces, hermanos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y esta predicación es clave porque a través de ella, el ser humano, las personas que te rodean, van a poder reconocer que son pecadoras y que como tales, si no conocen a Cristo, estas personas van a estar condenadas al infierno. Y también van a poder que la única manera en que ellas puedan tener redención es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esta obra se inició en Jerusalén. La Gran Comisión se inició en Jerusalén. Pero luego empezó a expandirse la predicación de la palabra de Dios en toda Judea. Luego pasó a Samaria, que en ese tiempo era un pueblo vecino de Judea. Y luego se extendió a todo el mundo. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Hechos, van a ver que Pablo y otras personas fueron predicando el Evangelio ya no solamente en Jerusalén, sino se trasladaron por varios pueblos, ciudades importantes del Asia Menor, fueron por Grecia, incluso predicaron en la misma capital del imperio, en Roma. La palabra no se quedó solamente allí en Jerusalén. Es como si nosotros, estando aquí en la ciudad de Chupaca, en Perú, empezáramos a predicar el Evangelio a otros distritos, como el de Sicaya, Huancayo, y después nosotros fuéramos proyectándonos de repente a toda la región Junín, algo así. Y miren, si todas esas iglesias tuvieran ese concepto, la palabra de Dios pudiera expandirse más. Sin embargo, todavía hay muchas regiones del planeta que aún no conocen nada, ni siquiera conocen el nombre de Jesús. En zonas de la India, en China o el Medio Oriente, ni siquiera conocen el nombre de Jesús, ni siquiera saben que existe la Biblia. Entonces, como todavía la palabra no ha sido difundida por completo en el planeta, incluso a pesar de la tecnología que tenemos con los celulares, es por eso, hermano, que todavía no llega el día del juicio. Y ustedes dirán, ¿y por qué todavía no llega el arrebatamiento? ¿Por qué no llega el juicio final? Porque todavía hay millones de personas, cientos de millones de personas que no conocen la palabra. Y si Cristo viniera ahorita, ¿cuántos cientos de millones de personas se condenarían? Porque no conocen la palabra. Es por eso que todavía el juicio está demorando y no está tan cerca, a pesar de que las señales nos están indicando que podríamos estar en el periodo que la Biblia llama el principio de dolores. Pareciera que estamos en ese periodo, pero también la Biblia no te dice cuánto tiempo dura ese periodo, ¿cierto? Y también la Biblia te dice que no hay una fecha sobre el fin del mundo, solamente Dios el Padre lo sabe. Entonces, no podemos decir, como por ahí ustedes van a ver de repente en algunos documentales en Facebook o en YouTube, que el 2023 puede ser el fin del mundo, que estamos a medio minuto del calendario o del reloj apocalíptico. No hay que dejarnos llevar por eso. Más bien, es cierto, son alertas de que el fin está cerca. Y en vez de asustarnos, el creyente puede estar tranquilo, porque a ti no te va a pasar nada como creyente. Y lo que más bien debemos hacer es preocuparnos, sí. Pero no preocuparnos porque Cristo venga, sino preocuparnos por nuestra gente alrededor, que si Cristo viene, van a estar perdidos. Por eso es que tenemos nosotros que preocuparnos. Y es así entonces que nosotros debemos de predicar este Evangelio para la salvación de las almas, teniendo en cuenta que si estas personas no conocen el Evangelio, no van a los pies de Cristo, van a ser rechazados por el Señor. La Gran Comisión hemos visto que consiste en hacer discípulos, es decir, formar llevar a otras personas a que crean en el Señor. Pero el discípulo también significa algo. Discípulo también significa aprendiz.
¿Aprendiz de qué? Dirían ustedes, ¿no es cierto? Ustedes conocen ya un poco de la Biblia. Si es que solamente reciben la palabra que tenemos acá cada fin de semana, van a conocer un poco. Pero ustedes se empeñan también en aprender de la Biblia, estudiar la Biblia en casa durante los días de semana, van a poder tener un mayor entendimiento. Y conforme ustedes vayan creciendo espiritualmente y eventualmente ocupen un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, lo que tienen que hacer también es formar discípulos, entrenar a otras personas, capacitarlos. De repente, a través de alguna misión de la iglesia o ministerio, compartir bibliografía para que estas personas también se capaciten. Eso también va a ser la misión de un cristiano. Miren, no solamente es predicar la palabra, sino que como tú ya conoces un poquito más de la Biblia, también tienes que hacerlo como un aprendiz, es decir, como si fuera tu alumnito. También es tu misión enseñarle la palabra y hacer que ellos vayan conociendo de la sana doctrina y vayan creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Eso también es misión de todo creyente, no solamente del maestro o del pastor, sino de todo creyente. Lo que nos pone a nosotros entonces en la exigencia de escudriñar y estudiar la palabra. Entonces ven que es bastante interesante todo este proceso de discipulado y de predicar el Evangelio que nos está planteando aquí esta gran comisión. No era solamente predicar el Evangelio, sino que también tú enseñas de la doctrina, que hagas alumnitos, que hagas discípulos, que tú en algún momento puedas llevarlo a la iglesia, que esta persona reciba el Evangelio, incluso también que esta persona pueda ser bautizada. Y si en algún sitio no hay pastor, digamos, estás lejos por allí, ¿tú podrás bautizar a esa persona, a ese hermanito que quede en Cristo? ¿Qué dices? ¿O solamente el pastor tiene la autoridad para bautizar? Todo creyente tiene la autoridad porque Cristo te dice, bajo mi autoridad y bajo mi poder. Tú también tienes, hermano, aunque no lo creas, el poder para poder bautizar a una persona. Amén. O en los ejemplos que ustedes han visto, por ejemplo, de Felipe y el etíope. Felipe no era pastor, era un discípulo de Cristo y bautizó al etíope. ¿Sí o no? Pablo fue bautizado también por un cristiano, un creyente que no tenía una posición dentro de una iglesia. Pablo, no cualquier persona. Entonces, todo creyente tiene esa autoridad que le ha dado Cristo. ¿De qué? De predicar el Evangelio, de hacer discípulos y de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todo creyente, hermanos. Amén. Y sabemos bien, pues, que el bautismo es una ordenanza del Señor, ¿no es cierto? Lo que sucede es que nosotros acá en el mundo actual nos hemos tratado de repente de amoldar la estructura de una iglesia como si fuese una organización moderna, ¿no? Con jerarquías, etc. Y pensamos de repente que el único autorizado para casar, para bautizar, etcétera, etcétera, es el pastor o los líderes. Pero no, en realidad lo podemos hacer cualquier cristiano. La situación actual pues nos ha mandado a hacer de repente cierta jerarquía, organización. Pero la Biblia nos dice que de todos los creyentes es la misión de ¿qué? Predicar, ser discípulos y también eventualmente el de bautizar. Si es que no tenemos al alcance una iglesia local, si no la hay, pues puedes salir tú también en algún momento a constituir también tu propia iglesia. Ojo que claro, tienes que hacer tu ejercicio pastoral con dignidad, honestidad y siempre en la sana doctrina. Amén. Vemos entonces que en esta iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, se obedecía con bastante énfasis esta ordenanza. Incluso cuando se hablaba del bautismo, ¿cómo era? Una persona recibía a Cristo y automáticamente al agua. No esperaba pues 2 años que me voy a preparar, que voy a hacer mi clase de discipulado, no. Inmediato nomás se bautizaba. En el libro de Hechos, por ejemplo, se cuenta de que Pedro, después del Pentecostés, predicó el Evangelio y como muchos cientos de personas recibieron a Cristo
Y las 100 personas nomás, después de recibir a Cristo, al toque nomás pasaron a ser bautizados. Fíjense además algo también, que antes de darle la gran comisión a sus discípulos, Jesús también les aseguraba que Él era soberano de la tierra y del cielo. Y al hacer esta declaración en el contexto de la gran comisión, Jesús estaba diciendo que su primera meta para la iglesia era que nosotros podamos utilizar esa autoridad que Cristo nos da para ser discípulos, sin importar cualquier tipo de limitación que nosotros podamos tener. No importa tus limitaciones que tú sientas que puedas tener, a pesar de ellas, tú puedes predicar el Evangelio. No te sientas menos porque eres pobre. No te sientas menos porque eres morenito o trigueñito. No te sientas menos porque tienes de repente una ropa sencilla. No es necesario que vistas tú de traje y de corbata para que prediques el Evangelio. No. Con tus palabras sencillas puedes predicar el Evangelio a otras personas, hermanos. Amén. Y esas personas que te rodean y que no conocen a Cristo necesitan de ti. Amén. Un pastor con tantas labores que tiene, tanto en la iglesia como también puede tener labores seculares en otro trabajo, no va a poder alcanzar a todas las personas. Ustedes son los brazos de la iglesia para poder llevar la palabra de Dios. Amén. ¿En quién más podemos confiar esa misión? Amén. ¿En quién más podría yo confiar como pastor en esta iglesia, más que en ustedes, para que nos ayuden en dar ese soporte a la misión que Cristo nos está dando directamente? Amén. Y nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, del Hijo encarnado de Dios, tenemos que difundir precisamente esa palabra a nuestro vecino, nuestro compañero y las personas que nos pueden rodear. Hasta incluso hay creyentes de que sin ningún temor se paran en medio de un bus. La gente piensa que va a vender caramelos, pero no. Salen a predicar el Evangelio ahí delante de las personas en el bus sin tener ningún miedo. Ha habido también esos casos. Podemos compartir el Evangelio de repente a la persona que te vende pan, o a la persona, tu casera ahí en el mercado que te vende pollo, no sé. O de repente te animas también a ir con tu carrito, si tienes un carrito a algún pueblito, salir a predicar el Evangelio con algún tipo de apoyo social. Hay varias formas en que nosotros podemos compartir, de acuerdo a los medios que tú tengas a tu alcance. Puedes hacer diferentes tipos de intervenciones. Y donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que procurar entonces alcanzar a las personas para Cristo y lograr que ellos también, en su crecimiento, en su entrenamiento, se formen como discípulos de Cristo y pues vayan también ellos, o tú encamines pues el crecimiento de esas personas. Como creyentes en Cristo nuestro Señor, estamos entonces llamados a ir donde sea para poder compartir el amor de Dios y ese regalo de la salvación, sabiendo que nosotros tenemos esa obligación, ese mandato de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las comunidades que nosotros podemos alcanzar. Amén. Ahora, esta gran comisión es solo posible gracias al trabajo triunfal de nosotros, en la fortaleza que nos va a dar el Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, esta obra que Jesús nos ha encomendado va a proveer a que otras personas puedan también ser salvas. ¿Por qué? Sin ese trabajo, nosotros no vamos a poder completar la obra de Dios. Sin que nosotros no salgamos a predicar el Evangelio, no va a poder cumplirse la gran comisión. Y es algo que estos versículos destacan. Ya hemos visto que Cristo nos va a dar toda autoridad, o Él tiene toda la autoridad, y Él ha compartido esa autoridad con nosotros. Entonces nosotros como iglesia estamos bajo las órdenes de marcha de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando nos llamamos cristianos,
venimos a ser como una especie de embajadores de Cristo. Tú eres embajador de Cristo allí en tu vecindario, en tu barrio. Tú eres embajador de Cristo en tu colegio, embajador de Cristo en la universidad, en tu trabajo. Una vez más entonces, no recuerda lo siguiente: no hay mayor llamado que el que te está haciendo Jesucristo, de que tú eres embajador de Él y que tú también tienes que desarrollar esa gran comisión por donde quiera que tú estés yendo, donde trabajas, donde tú estudias. Recuerda entonces, hermano, que nosotros tenemos que cumplir esta gran comisión a través de explicar el Evangelio, pero también es importante tu vida de testimonio, cómo te comportas hacia el exterior, cómo te comportas dentro del colegio, del trabajo, porque de repente estás predicando una cosa, pero tus actos o tus palabras en común, en una conversación común, están diciendo todo lo contrario. Trata de conducirte entonces de acuerdo a la palabra de Dios, como si estuvieras tú en presencia de Dios mismo, para que las personas puedan ser alcanzadas a Cristo, no solamente por tu predicación, sino también a través de tu propia conducta, de tu propio testimonio. Y un tercer aspecto que tenemos que ver respecto a la Gran Comisión es la promesa de su presencia en nosotros. Leamos ahora entonces, hermanos, la segunda parte del versículo de Mateo 28:20. La Biblia nos dice en este versículo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Finalmente, el Señor no dejó a sus discípulos solo con la gran comisión que tenían que cumplir. Tú dirás: ahora el pastor me ha dicho que tengo que ir a predicar el Evangelio por todo lado, tengo que ir de salón en salón allí en mi universidad. ¿Cómo voy a hacer? No me va a alcanzar la fuerza, me voy a cansar, tengo que estudiar, etc. Pero Cristo te está diciendo que tú no vas a estar solito en esa labor. ¿Qué te dice? Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esto significa que Él, en esa gran comisión, va a estar contigo todos los días. Cristo va a estar contigo salón en salón cuando tú vayas a predicar el Evangelio. Y Él te está haciendo esa gloriosa promesa y te dice: yo estaré contigo todos los días. Y termina este versículo, y también el libro de Mateo termina con la palabra amén, que significa así sea. Entonces, hoy en día, nosotros que creemos en la palabra de Dios, sabemos que no estamos solos. Cristo, Dios a través del Espíritu Santo, va a estar con nosotros, y Él te va a dar la fuerza para que tú puedas esforzarte y poder cumplir esta gran comisión. Incluso el Espíritu Santo puede tener la facultad de entrenarte, hasta de poner las palabras para que tú prediques el Evangelio. Tú dices: pero ¿y ahora qué cosa voy a decir? ¿Qué cosa voy a explicarle a mi compañero? Obvio pues que tienes que poner de tu parte, pues también tienes que estudiar la Biblia, versículos clave, ¿no?, para la predicación acerca de la palabra de Dios, y tú puedas hacer entender a la persona que necesita de Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo te puede mejorar las capacidades, puede mejorar tu comprensión lectora, puede mejorar tu memoria, hasta puede ponerte las palabras para que tú prediques esa palabra que necesita tu vecino o tu amigo. Y así, estas personas puedan ir a los pies de Cristo. En la Gran Comisión, Jesús llama entonces a cada cristiano a salir por fe y difundir las buenas nuevas. Esto es fe en acción, no es una fe pasiva. La gente que obedece este mandamiento va a cambiar también su vida para siempre. Este cristiano fiel
que cumple la gran comisión, va a recibir, ustedes van a ver, muchas bendiciones. ¿Cómo cumplimos entonces la gran comisión? Puedes salir a compartir esas buenas nuevas del Evangelio con un vecino, o de repente cuando tengas tú que mudarte a otra región, otro país, también compartirás el Evangelio por allí. Y hay muchas formas, hermanos, en que también puedes compartir el Evangelio. A través de tus redes sociales también puedes compartir pues la palabra del Señor. No va a ser pues tu Facebook o tu Instagram únicamente para que te tomes ahí una selfie sonriente y lo compartes allí, ¿no? Bueno, si quieres hacerlo normal, ¿no? Que, bueno, obviamente que tiene que ser con decoro esa publicación, ¿ok? Pero aprovecha pues tus redes sociales también para predicar el Evangelio. Y no me digas, no, pastor, es que me van a decir que soy aleluya, que van a pensar mis vecinos, mis amigos, si yo publico un versículo en el internet. Si estás así, entonces estás avergonzándote del Evangelio. Estás diciendo, me da vergüenza que sepan que yo soy de Jesús. ¿Me vas a avergonzar de Cristo? No, sí. Entonces, también tu red social es para que puedas cumplir la gran comisión. Por donde quiera que vayamos, entonces, cada cristiano fiel está obligado a través de la obediencia a compartir el Evangelio. Si tú eres un creyente en Jesucristo, ¿a dónde te habrá llamado Él a ir? A ver, podemos pensar en eso. ¿Dónde puede haber puesto Dios en tu corazón que tú compartes ese regalo de salvación? ¿Qué pasos puedes tomar? De repente, pasos pequeños o pasos grandes para que tú puedas empezar a predicar el Evangelio. Va a depender de cada persona. En el medio donde se desenvuelva, si trabajas en un mercado, si trabajas en limpieza, si eres profesional, no sé. Donde quiera que tú estés, evaluarás cómo puedes hacerlo, cómo te entrenarás, cómo te capacitarás en la palabra del Señor. Puedes pedir asesoría a maestros o al pastor o a hermanos en la fe que ya están un poco más avanzaditos. Pídele consejo para que tú puedas predicar el Evangelio. Si eres jovencito, muchas más facilidades tienes, agarras el internet y puedes encontrar ahí también pasos para evangelizar. Hay tantos tutoriales también al acceso que tú puedes ahí al cual acceder, y ahí vas a aprender cómo predicar el Evangelio. En YouTube puedes encontrar cómo predicar el Evangelio en mi compañero de trabajo, por ejemplo. Lo encuentras. Y si es posible, hay que ponerle empeño, nada más. Y también pues, cuando de tus primos, tíos, hasta tus propios padres de repente no conocen el Evangelio, también tú puedes llevarle a ellos. Son los primeros que tú tienes que evangelizar. A veces decimos, yo me voy a ir acá a China a predicar el Evangelio. Pero ¿y tus vecinos que están allí en el departamento del piso de abajo, del departamento de arriba, no saben nada de la palabra del Señor? ¿Y qué estás haciendo por ahí? Lo primero que te proyectan, pues, antes de irte a otro país, predica primero en tu edificio o en tu cuadro. Eso es lo que por ahí tenemos que nosotros empezar. Vemos entonces, hermanos, que Cristo está esperando eso de nosotros. Y es lo que el mismo Cristo hizo cuando estuvo en su obra terrenal durante esos 3 años. Él quiere pues que nosotros tengamos esa labor. Cuando Cristo mencionó que nosotros vayamos a predicar la palabra a todas las naciones, no la entendamos tan literal y significa que yo me voy a ir por todos los países pues a predicar el Evangelio. Que si bien tú tienes el llamado de ser misionero, ok, muy bien, pero como creyentes empecemos por nuestro barrio, colegio y así, ya pues iremos saliendo más hacia adelante. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a esa gran comisión? Si estamos tan seguros que nosotros responderíamos afirmativamente a un pedido, digamos, a un favor que te estás pidiendo a un ser querido, ¿cómo responderías a ese llamado? Obviamente que tú responderías que sí, ¿no?
Imagínate de repente que tu papá, tu mamá está a punto de viajar muy lejos y te dice: hijo, te encargo la casa, cuídala bien, dale de comer a la gallinita, dale de comer al gatito, al perrito. ¿Tú acaso vas a desobedecer al papá? No, hermano. Tú cuidarías muy bien la casa, darías de comer al gatito o al perrito que tanto quiere tu papá. ¿Lo harías, ¿sí o no? Cuando Cristo ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos: id y predica el Evangelio. Significa que nosotros cuidemos de esta tierra, que nos preocupemos por esos vecinos o compañeros que no conocen a Cristo. Cristo mismo te dijo eso. ¿Cómo estamos respondiendo entonces? Ahora, no hay esfuerzo tan grande que podemos hacer nosotros como el de cumplir la gran comisión, que se compare con el sacrificio que el mismo Cristo hizo al morir por nuestros pecados allí en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros seamos salvos, ¿ah? Ahora, Cristo te dice: predica mi palabra, no te dice que mueras ahí en una cruz. Cristo te dice: predica mi palabra, yo hice mucho más que tú. Tú tienes que responder entonces también a ese sacrificio de Cristo. Y Él nos promete que va a acompañarnos para que nosotros podamos emprender esa tarea. Él nos dice que Cristo mismo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que estemos fortalecidos en Él para esa gran comisión. Amén. Ahora entonces, en nosotros está si obedecemos o no obedecemos esa gran comisión. Pero recordemos, hermanos, cuando dice en la palabra id, eso no es una sugerencia. Dice: yo te estoy diciendo, Cristo no dice en la palabra: si puedes, si te alcanza el tiempo, ¿ya? A ver si es que puedes ir a predicarle a tu vecino. Así no te dice. Si es que puedes, no dice la palabra, te dice id. Y ustedes saben que esa desinencia es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. La gran comisión, hermanos, es un deber de todo cristiano. No es una sugerencia, no es una recomendación, es una misión de todo creyente, para que esa persona que está cerca a ti no se pierda. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú, en tu infinito amor, diste tu vida allí en la cruz para que cada uno de nosotros tuviera la posibilidad de ser salvos, de ser perdonados por nuestros pecados y ser libres de la condenación eterna. Sabemos, Señor, también que hay muchas personas alrededor nuestro que no conocen la palabra, y si no la conocen están perdidos, Padre Celestial. En la gran comisión que tú nos has enseñado, has tú dado la orden que todo creyente tenga esa misión de alcanzar a esas personas. Puede ser que nuestras múltiples ocupaciones, temores, timidez, etc., puede hacer de que nosotros tengamos ciertas dudas o no tengamos esa decisión completa de compartir el Evangelio. Pero Señor, ayuda a que cada uno de nosotros, que cada una de las personas creyentes que nos están escuchando en este momento, puedan salir de esa zona de confort, tener el valor de compartir el Evangelio, que sean capacitados por el Espíritu Santo para que así también alcancen a otras personas en Cristo. Padre Celestial, enséñanos, guíanos también en esa labor, y como está escrito en la palabra, acompáñanos, Señor, en esa gran comisión. Ayúdanos, Padre, para poder alcanzar a más personas a tu reino. De todas maneras, en este mundo que es tan difícil, tenemos muchas necesidades. Escucha también las peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan, para que sí también ellos puedan requerir de todo lo que necesitan. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones. Te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.